Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María José Barraza, soy voluntaria en la Fundación Colombia Crece y para el día de hoy en la clase de sociales vamos a seguir con el tema de la historia. Bueno, la clase pasada habíamos hablado sobre la Edad Antigua, qué fue la Edad Antigua y la caracterizamos. Para el día de hoy vamos a tocar el periodo de la historia que empieza después de que termina la Edad Antigua y fue la Edad Media. Pero bueno, necesitamos saber primero qué fue la Edad Media. La Edad Media fue un periodo de la historia que va desde el siglo V hasta el siglo XV y fue un periodo que duró más de 1000 años de historia. Este periodo empezó con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo y va a terminar cuando sucede el descubrimiento de América a manos de Cristóbal Colón en el año de 1492 después de Cristo. Hay algo muy importante que se necesita aclarar en este punto y es que la Edad Media fue un periodo que se desarrolló únicamente en el continente europeo. Es decir, que todos los sucesos acontecidos en este espacio de tiempo que fue la Edad Media solo se pudieron ver en distintas regiones de Europa, pero nunca eh, se vieron en otras partes del mundo. Bueno, ya para continuar es necesario que hablemos un poco sobre las características de la Edad Media. Bueno, la primera característica en el ámbito de la sociedad durante la Edad Media fue que la sociedad se organizaba por medio de un sistema de estamentos, es decir, que por medio de los estamentos se decretaba a cuál estatus social pertenecía cada individuo. ¿A qué me refiero en sí con los estamentos? Los estamentos eran unas clases sociales, una forma de clasificar a las personas dependiendo de su función social, dentro de la comunidad, aparte de su jerarquía a nivel económico. Pero bueno, habían eh, tres tres en sí clases sociales durante la sociedad, es decir, tres estamentos. Entonces, primero estaba el campesinado que estaba compuesto por las personas pobres y los trabajadores. Estos no tenían mayores propiedades y además eran la parte más baja de la pirámide social de, de la sociedad durante la Edad Media. Otra cosa, otra parte de la sociedad fue el clero. Cuando nos referimos al clero es a la iglesia. En este aspecto la iglesia detentaba un enorme poder, ya que había acaparado el conocimiento e incluso los reyes que estaban siendo coronados eran autorizados, se les otorgaba cierto poder desde la iglesia, desde el papa que es la autoridad suprema de la iglesia. ¿A qué me refiero? El papa en sí era el que dictaminaba quiénes iban a ser los reyes. Y la iglesia tenía un papel fundamental en todos los aspectos de la sociedad de la Edad Media. Además de eso, la iglesia poseía un poder moral y espiritual con impacto real dentro de la sociedad, como les había contado. Es decir, habían castigos que eran impuestos por la iglesia y por las decisiones también que ellos estaban tomando. Es decir, en sí la iglesia era el que tomaba todas estas decisiones pertinentes en cada aspecto de la vida de las personas durante la Edad Media. Bueno, por otro lado estaba la nobleza. La nobleza eran personas que habían nacido de familias pudientes o de sangre azul, como se dice comúnmente. ¿Y por qué se dice que eran de sangre azul o por qué se considera que eran personas pudientes? Y era porque eran descendientes de personas que habían tenido títulos nobiliarios, es decir, duques, condesas, algún título que se fuera relacionado con la realeza. Además que la nobleza estaba también compuesta por terratenientes que controlaban el mayor valor de la época, que eran las tierras. Cuando ustedes piensen en la Edad Media, tienen que pensar en que lo más importante y lo que definía en sí a las personas era el poseer tierras. Entre más tierras tú tenías mucho más poder, tenías mucha más influencia. De igual manera, eh, en estas tierras que se poseían, trabajaban los campesinos y los que tenían estas tierras regían derechos sobre ellos, sobre los campesinos.
Además que eran una clase privilegiada de la que, pues como les había contado, emergían los reyes y señores feudales. Los señores feudales eran estas personas que tenían el capital, tenían las tierras, la forma de que se pudiera producir económicamente dentro de la sociedad de la Edad Media. Bueno, por otro lado, otra cosa que hay que tener muy claro respecto a las características de la Edad Media fue la economía. ¿Qué pasó en la Edad Media? Se instaura el famoso sistema feudal. Este sistema feudal fue un modelo que se estableció en esta época, en este periodo de tiempo, y consistía en que la organización político y territorial de Europa se daba en pequeños reinos llamados feudos, es decir, Europa se estaba dividiendo en pequeñas tierras que el rey les daba a ciertas personas, que eran los señores feudales, y ellos eran los que tenían el pleno poder de la tierra. Como ya les había contado, en estas tierras trabajaban campesinos que trabajaban para el señor feudal, y lo que hacía es que a cambio de que los campesinos trabajaran para él, el señor feudal lo que hacía era que les daba protección. Bueno, por otro lado está el aspecto de la política, como ya había tocado un poco anteriormente, y es que la política durante la Edad Media era un sistema político que era teocrático, es decir, que la política y todos los aspectos culturales y morales de la sociedad eran dirigidos por la iglesia y por el clero. En este caso, lo que pasaba era que la iglesia favorecía mucho a cierta sección de la sociedad, que eran los nobles, como les había comentado, y, y en sí el papa era el que tenía la autoridad final sobre cualquier tipo de decisión que se tomara. ¿Por qué? Porque él era la representación de Dios en la tierra. Bueno, listo. Ya para continuar, quisiera hablar un poco sobre las tres etapas de la Edad Media. La Edad Media se dividió en tres épocas. La primera fue la temprana Edad Media. Esta comienza a finales del siglo V y llega hasta el fin del siglo VIII. ¿Por qué se caracterizó? Se caracterizó principalmente por la función de las culturas germánicas. Las germánicas es más que todo las culturas me refiero más que todo a Alemania. Cuando hablamos de culturas germánicas, pueden como pensar un poco en el ámbito del país de Alemania. Y la latina, que es la que fue heredada del Imperio Romano, que ya había desaparecido en la Edad Antigua. Bueno, desde el punto de vista político, en esta temprana Edad Media se da la desintegración del Imperio Romano, y bueno, otro aspecto fue que en la economía se ve la transición desde el modo de producción esclavista, que era muy característico de la Roma antigua, de la Edad Antigua, y se pasa a un sistema feudal que se caracterizaba más que todo por la posesión de tierras y en la capacidad de que los campesinos explotaran y trabajaran estas tierras. Por otro lado está la Alta Edad Media, que abarca los siglos IX al siglo XI. Básicamente aquí se da un auge del feudalismo, en donde la producción era basada en la mano de obra y centrada en los señoríos, como les había contado. Entonces ya empiezan como a dividirse mucho más estas porciones de tierra, empieza a haber un aumento en la mano de obra que les estaban brindando los campesinos a los señores feudales. Y políticamente lo que pasa es que el poder ya no tiende a ser tan concentrado, ya que el poder político ya no está tan concentrado en los reyes, sino que el poder que les estaba dando el Papa se les otorgaba parte del poder político a los reyes, pero también se les estaba dando a los señores feudales.
Por último, estaba la Baja Edad Media, que es la última etapa de la Edad Media, valga la redundancia, y esta etapa comienza a inicios del siglo XII y llega hasta mediados del siglo XV. Bueno, ¿qué es lo que pasa prácticamente aquí? Bueno, en esta última etapa, básicamente lo que pasa es que empieza a surgir un nuevo grupo social, un nuevo estamento que va a ser la burguesía. ¿Y qué era la burguesía? Era un grupo social, básicamente, en donde estaban las personas acomodadas y que lograban tener propiedades y capital. Es decir, pónganle ustedes que los señores feudales empezaron como a agruparse y a ser considerados como una clase social. Bueno. De igual manera, en este periodo es cuando empieza a incentivarse mucho más las actividades comerciales, los intercambios dentro de las diferentes ciudades y entre los diferentes pueblos de la Edad Media. Y bueno, no es más por la clase de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima clase.